Regresamos al tema de la voluntad de Dios en nuestras vidas. Cuando hablamos de la voluntad de alguien, estamos hablando de lo que esa persona quiere, lo que quiere hacer o lo que quiere que se haga. Hay un episodio en el Nuevo Testamento muy interesante y es la ocasión cuando el Señor encuentra a Saulo de Tarso, quien más adelante sería el apóstol Pablo, y en ese encuentro que tuvo Saulo de Tarso, quien iba hacia Damasco, donde pretendía desarticular la comunidad cristiana. Hay que recordar que Saulo de Tarso, antes de su conversión a Jesucristo, era un líder religioso dentro del judaísmo, un fariseo de la escuela de los fariseos, y era un líder evidentemente y preocupado por el incremento del cristianismo, es decir, por todos aquellos que decían que Jesús era el Mesías, que Jesús es el Salvador y todo eso. Él buscaba acabar con lo que él entendía que era una secta perniciosa, y yendo por el camino hacia Damasco, desde Israel, el territorio de Israel hacia Damasco, él encuentra, o más bien el Señor lo encuentra a él. Dice la Biblia que le rodea un resplandor del cielo y él oye una voz que le dice: Saulo, ¿por qué me persigues? Y él contesta: ¿quién eres, Señor? Y la voz le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces o patadas contra el aguijón. Y entonces la gran pregunta, y es sobre la cual quisiera que meditemos este día. La pregunta de Saulo es, temblando, dice la Biblia, que él pregunta, temblando, temeroso, él pregunta: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Bueno, el Señor le dijo lo que él quería que hiciera en ese momento, y por supuesto todo el resto de la vida de Saulo de Tarso, ya no como Saulo de Tarso, sino como el apóstol Pablo, fue una expresión de esa transformación radical que el Señor produjo en este hombre, y lo convirtió no solamente en un discípulo de Jesucristo, sino en un verdadero apóstol, en un hombre que entregó su vida a difundir la verdad de Cristo, a ir por todas las naciones alrededor del mar Mediterráneo, diciéndole a la gente que Jesús era el Mesías, el Salvador del mundo. Bueno, nosotros necesitamos reconocer lo mismo, reconocer que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Salvador, pero al mismo tiempo necesitamos pensar en nuestra vida diaria en términos de la obediencia de lo que Dios quiere que hagamos. Es decir, porque entregarle a Cristo nuestra vida, recibir a Cristo como Salvador personal, es el paso inicial para comenzar una vida nueva, como pasó con Saulo de Tarso, quien comenzó una vida nueva cuando nosotros abrimos el corazón a Jesucristo, le entregamos nuestra vida, entonces comienza una vida nueva en nosotros. Así que cuando nos enfrentamos con el Señor día por día, necesitamos hacernos la pregunta, o hacer la pregunta: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Es decir, esa es la pregunta por la voluntad de Dios, es la pregunta por conocer la voluntad de Dios. Y en nuestros días, cuando ya está completo la revelación escrita de Dios, de su voluntad, que es la Biblia, tenemos el auxilio de la palabra de Dios para que podamos entender la voluntad de Dios. Así que si tú quieres entender la voluntad de Dios, comienza por leer con atención, con una actitud meditada, con un corazón dispuesto a obedecer. Empieza por leer la Sagrada Escritura. Muchos años después de este encuentro que Pablo tuvo con el Señor Jesucristo, ya convertido en el gran apóstol, el gran hombre que es el predicador por excelencia, el promotor fundamental de la fe cristiana en todo el mar Mediterráneo, en toda la zona del Mediterráneo, Pablo le escribe a su hijo espiritual Timoteo y le dice estas palabras. Le dice: persiste en lo que has aprendido y que desde la niñez, escucha lo que dice, has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Y luego añade lo siguiente: toda la escritura, o sea, la escritura sagrada, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir,
para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En pocas palabras, si tú quieres conocer bien la voluntad de Dios, entonces empieza por leer la Sagrada Escritura. Porque en esa Escritura, en esa palabra, en ese libro sagrado que es la Biblia, está contenida la palabra de Dios, está contenida la voluntad de Dios. La Biblia, toda ella es la revelación de Dios que nos guía a Cristo. Y que al guiarnos a Cristo nos instruye cómo vivir una vida que agrade al Señor. Así que en el día de hoy, al pensar en la voluntad de Dios y preguntarte qué quieres que yo haga, comienza por leer la palabra, meditar en ella y pedirle al Señor que te ayude en tu vida diaria para obedecer paso a paso, día a día, momento a momento, que Él te dé la gracia, te dé el poder para vivir la vida que Dios quiere. El Señor lo hará. Si tú se lo pides de corazón, el Señor lo hará. Él te ayudará a obedecer aquellas áreas de tu vida en las que hay que hacer ajustes. Él te ayudará a obedecer todo aquello que es su voluntad, porque después de todo, Él nos ha dado y nos da. Cuando le conocemos a Él, nos da su palabra y su espíritu que nos acompañen y nos fortalezcan para vivir para su gloria. Que así sea, que Dios nos bendiga y te bendiga a ti en la obediencia de la voluntad de Dios. Te habló el pastor Freddy Noble, el pastor de la Primera Iglesia Bautista Hispana de Manhattan. Dios te bendiga.